Bienvenidos a Del Camino, donde regresamos a la senda antigua estimulando la madurez cristiana. Hace algunos años se escuchó una historia acerca de un engreído perico que pretendía ser el ave más fuerte del mundo. Con esta idea en mente, fue en busca de la locomotora más cercana, pensando que solamente ella podía ser un digno rival para él. El encuentro se efectuó, y días más tarde, lleno de moretones y quejoso de dolores, se despertó la intrépida ave. Lo que había sucedido era que un niño la había encontrado muy golpeada y la había atendido con amabilidad y la había puesto dentro de una jaula. Al despertarse y ver que estaba encerrada, pensó: si me pusieron a preso, ¿cómo habré dejado al otro? Aunque este es un chiste callejero, muchas veces ilustra nuestra forma de entender la voluntad de Dios. Como el perico que se enfrenta a la locomotora, creemos que podemos enfrentarnos a la voluntad de Dios y que nuestra voluntad puede prevalecer. ¿Cuán equivocados estamos? Realmente el salmista lo mira de otra forma cuando dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en el centro de mi corazón. Algo que debemos considerar es que si realmente el Señor es nuestro Dios y Rey, deberíamos ocupar nuestra vida en conocer su voluntad y también vivirla. Pero tristemente muchas veces estamos muy ocupados en nuestra realización, felicidad o nuestros propios deseos, en vez de ocuparnos en la voluntad del Señor. El mismo C.S. Lewis dijo en una ocasión que en cuanto a la voluntad de Dios solo hay dos tipos de personas. Uno, los que le dicen a Dios: Señor, que se haga tu voluntad. Otros, los que Dios les dice: bueno, hijo, si así lo quieres, que se haga tu voluntad. Es interesante que aún estos últimos, en su rebeldía, también estarán cumpliendo la voluntad del Señor. El mismo John MacArthur dijo en una de sus predicaciones más conocidas que la voluntad de Dios nunca es secreta. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? ¿Creemos realmente que la voluntad del Señor es que seamos más como su Hijo Jesucristo y que seamos más maduros espiritualmente? La Biblia habla claramente acerca de la voluntad de Dios cuando dice que la voluntad de Dios en buena parte es que seamos salvos, que seamos siervos, que seamos controlados por el Espíritu, que seamos agradecidos, que seamos bondadosos y que seamos embajadores de Cristo en este mundo. ¿Cómo lo sé? Lo veremos. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, la palabra de Dios asegura que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Evidentemente sabemos que la mayoría de los hombres no serán salvos, pero Dios no es un tirano. Él no se complace en la muerte del que muere, como dice también el profeta. Aunque todo está en su control y es para su gloria, podemos estar convencidos que Dios no es un sádico que disfruta mientras envía a las personas al infierno. Como asegura Pedro, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él desea que seamos salvos. En Efesios capítulo 6, versículo 6, la Biblia nos asegura que no debemos servir al ojo como el que quiere agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces hacemos la voluntad de Dios cuando servimos de corazón. También en Marcos capítulo 10, del versículo 42 al 45, después de todo un debate acerca de quién sería el mayor, Jesucristo dice que el mayor en el reino de los cielos es el que sirve. Y en Filipenses capítulo 2 también nos asegura la Escritura que el mismo Jesús se hizo hombre y tomó forma de siervo, y que nosotros como cristianos debemos tener ese mismo sentir. En Efesios capítulo 5, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo asegura: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Es interesante que el apóstol en esta porción compare una persona alcohólica, una persona que se embriaga, que es controlada por el vino, con el cristiano. El cristiano debe ser controlado por el Espíritu Santo. Algo interesante también es que no creemos que solamente se refiere a que debemos ser controlados por los dones espirituales, sino más bien que el fruto del Espíritu debe ser el resultado de que hemos sido controlados por el Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, la Escritura nos asegura que la voluntad de Dios es nuestra santificación. El deseo de Dios es que seamos santos y que nos apartemos de la fornicación. Nos llama la atención que el atributo que más se enfatiza en la Escritura acerca de Dios es su santidad. De hecho, en el libro de Isaías se dice que Dios es santo, santo, santo. Y nuestro llamado, como dice el apóstol Pedro, es también a ser santos, porque nuestro Dios es santo.
En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18 nos habla acerca del agradecimiento y la importancia de este cuando nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El ser agradecidos es una constante en las epístolas del apóstol Pablo. Debemos desalojar de nuestras vidas la ingratitud y ser conocidos por nuestra gratitud también al Señor. En Colosenses capítulo 3 versículo 15 la palabra nos dice: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. En Hebreos capítulo 13 versículo 21 el escritor de Hebreos nos dice que el Señor nos haga actos en toda obra buena para que hagamos también así su voluntad. Ahora, que seamos buenos no habla en este sentido en cuanto a perfección, sino en cuanto a hacer el bien o en cuanto a procurar el bien. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 15 también se hace eco de esta realidad cuando nos dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Por último, el Señor también nos manda a ser sus embajadores o representantes en medio de este mundo. Tenemos una gran responsabilidad que es evidente en toda la Escritura y que también se confirma con la Gran Comisión, donde Dios nos manda a que hagamos discípulos a todas las naciones. Por la importancia de este tema, tomaremos todo un video para hablar acerca del evangelismo y ese llamado a la Gran Comisión, donde Dios nos exhorta a que hagamos discípulos a todas las naciones. Evidentemente, la Biblia nos habla del deseo del Señor o de su voluntad en muchos otros aspectos, como son nuestra fidelidad, como es nuestra compasión por otras personas y también el deseo que el Señor venga. Pero estos que hemos visto hoy son tan evidentes, están tan claros en la Biblia, que en buena parte resumen cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida. Si este video ha sido de beneficio para su vida, puede apoyarnos dando like, suscribiéndose y activando la campanita para seguir recibiendo contenido como este y compartiéndolo. Es nuestro deseo que Dios le bendiga.